Ya estamos allá, ¿sí? Damos una bienvenida a todos los que están en las redes sociales. Sean bienvenidos. Este aplauso es para ustedes. Estamos de alguna manera, tenemos una iglesia en línea y siempre están ahí conectados y también siguiendo algunas cápsulas de mensajes que tenemos. Sean todos bienvenidos y como siempre lo digo, esperamos ser de mucha bendición y de edificación para sus vidas. Bueno, hemos venido hablando de dos factores importantes que menciona el capítulo número 1 de Hechos, versículo 8, en donde nos encontramos con aquella declaración que el Señor les hacía a sus discípulos. Si gustan, pueden ir ahí. Hechos capítulo 1, versículo 8, en donde dice, pero recibiréis poder, ¿verdad? Y recuérdense que no es para un grupo de personas, sino que en ese momento se estaban dando esta manifestación del Santo Espíritu para que aquellos que estaban en ese lugar llevaran el Evangelio. Y dice, sigue diciendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí está el otro factor que no hemos hablado, el cual vamos a hablar el día de hoy. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor está hablando con sus discípulos y les deja saber que ellos iban a ser testigos, pero que antes de eso deberían de recibir el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Quizás algunos o la mayoría de nosotros a veces tenemos preguntas acerca de el Espíritu Santo de Dios. Bueno, en la iglesia tendemos siempre a hablar bastante acerca de la teología del Espíritu Santo. Nosotros tenemos meses en donde hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo en sus diferentes funciones hacia nuestra vida. ¿Está que la iglesia así? Y una de las cosas que hemos hablado, y lo repito una vez más, porque es bueno que entendamos, no que entendamos, perdón la palabra, que recordemos, es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, ¿verdad? Nosotros no venimos por sí mismos a la iglesia, siempre recurro a ese pensamiento, que no es la obra y que no es la voluntad propia de un hombre, sino que es el Espíritu Santo de Dios trabajando en las personas. ¿Está aquí la iglesia? ¿No estoy hablando muy rápido? ¿Estoy bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, es interesante que nosotros conozcamos cómo el Espíritu Santo opera o cómo el Espíritu Santo ha trabajado en nuestras vidas. Él es el que trajo fe a tu corazón. Tú estás aquí, tú y yo estamos aquí por ese trabajo extraordinario que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Y Dios nos ha bendecido. Porque al pasar el tiempo, el Espíritu Santo también trae crecimiento a nosotros. Dios nos bendice a través de su Santo Espíritu. El punto de lo que yo quiero decir en el día de hoy, como introducción, es que el Espíritu Santo estará trabajando con nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Nunca vamos a estar solos. El Espíritu Santo irá con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Los cristianos suelen muchas veces tener algunas malas costumbres y aplicar el Espíritu Santo solo para sus necesidades, viera usted. Y dame y bendecime y ahora te quiero pedir que, ¿verdad? Y hacemos una lista de cosas que necesitamos cuando bíblicamente estamos olvidando que el Espíritu Santo fue dado para que nosotros hagamos su obra con poder.
Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos trasladar el evangelio a las demás personas. Ahora, sin el Espíritu Santo no podemos hacer, por ejemplo, eventos evangelísticos. Esta aquí es la iglesia, ¿sí? Sin el Espíritu Santo no podemos estar en el mismo sentir. Sin el Espíritu Santo no podemos funcionar como iglesia. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir que en todo lo que nosotros hagamos necesitamos el poder del Santo Espíritu de Dios para vivir en la voluntad de Dios y todo lo que Él desea hacer con la iglesia. Necesitamos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo funciona eso? Las personas piensan muchas veces de que la llenura completa todo, ¿verdad? Por ejemplo, esta botella puede estar llena, pero la botella se va a vaciar. Entonces, tú y yo debemos de aprender a ir a la fuente en el diario vivir para estar llenos del Espíritu Santo de Dios. La llenura del Espíritu Santo de Dios es importante. ¿Por qué es importante? Porque si no estamos llenos, por ejemplo, esta botella, usted la nota, no está llena, ¿verdad? Le podríamos echar más líquido, ¿sí o no? Podríamos ponerle más agua para que ella esté completamente llena. Y estando llena, ¿qué le cabe? No le cabe nada, absolutamente nada. Pero en nuestro diario vivir sucede que muchas veces nosotros podemos tener este sentido vacío en el corazón o en nuestra vida. ¿Y sabe qué sucede? Que nos acostumbramos a vivir así. Y entonces por vivir así, llenamos nuestras vidas de otras cosas en donde le permitimos a esas cosas que tomen el lugar del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. En otras palabras, quiero decirles que vivir en el cristianismo o vivir una vida cercana a Dios sí se puede cuando nosotros vivimos una vida sometida en el Espíritu Santo del Señor. Sí se puede. Es que fíjese, pastor, que a veces me dan ganas como de pecar, porque andas en la chuleta tremendo. Porque hay un espacio que no le has dado a Dios y empieza a haber menos del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces por esa causa es que muchos cristianos se desaniman y ya no quieren servir, ya no quieren hacer las cosas que normalmente hacían mientras estaban trabajando en la obra de Dios, porque necesitamos siempre estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Repito, y esto no es para algunas personas. Esto pasa en todo. Esto nos pasa a todos. Nosotros, incluso aunque seamos pastores, ¿usted cree que ay, porque yo soy qué? Esto es de un diario vivir, de poder acercarse a Dios, porque necesitamos de su Santo Espíritu para vivir. Bueno, todos nosotros los que venimos a Cristo estamos llamados, ya que somos llenos del Espíritu Santo. Ahora todos nosotros que tenemos a Cristo, Rafa va, te llevo muy rápido, Rafa. No, estás bien. Todos nosotros que venimos a Cristo estamos llamados a ser testigos. ¿Qué dice el versículo 1:8 de Hechos? Dice, ¿recibiréis qué? Poder. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Testigos. Vamos a leerlo mejor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, recibiremos el poder para ser testigos. Tenemos la tarea de extender el reino de Dios y ser testigos ante un mundo que está lleno de pecado. Nuestra tarea de amar a Dios y al prójimo se hace manifiesta cuando llevamos a otros el evangelio de la salvación. Entonces, ser testigo es una persona que tiene el conocimiento de un hecho. En el ambiente jurídico, los testigos son una parte fundamental del sistema judicial, ya que aportan información vital para los jueces y los jurados. ¿Sí o no, abogada? Así funciona. Ahora nosotros somos testigos del poder de Dios porque hemos experimentado la salvación de Dios en nuestras vidas, porque hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, porque hemos experimentado quizás algún milagro que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos testigos de que algo ha ocurrido en nuestra vida porque Cristo está en nosotros. ¿Está aquí la iglesia? Sí. Nosotros podemos llevar este evangelio a otras personas porque nosotros hemos tenido una experiencia con el Dios Todopoderoso. Nosotros podemos decir y hablar libremente de la salvación por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchos de ustedes han experimentado milagros que Dios ha hecho en ustedes. Y ustedes son testigos de ese poder de Dios. ¿Sí o no? Amén. Ustedes son testigos de ese poder porque Dios ha manifestado su poder para la salvación de ustedes y se muestra de tal manera, ¿sabe para qué? Para que usted y yo le creamos y confiemos en Él. Entonces, el ser testigos nos lleva a decirle a las demás personas es que el evangelio es verdad. Es que el evangelio sí funciona. ¿Sí o no? Con toda libertad podemos decir, es que Dios me hizo a mí libre de la esclavitud de las drogas. Es que Dios me hizo a mí libre de la esclavitud del alcohol. Es que Dios a mí me hizo libre, pero lo que pasa es que a veces hay personas afuera que piensan, es que usted buscó a Dios porque usted necesitaba que el Señor lo arreglara en su vida moral. Mira, te voy a explicar una cosa. Lo que realmente le pasa a las personas por andar practicando el pecado es de que todos llegamos a cansarnos y a fastidiarnos por la vida de pecado. Es más, cuando estamos en la iglesia, ahorramos mucho más plata que cuando andamos en el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decía amén vos, tremendo. Porque cuando usted llegaba el día de pago, ¿qué hacía? No diga que usted llevaba a su esposa a gastar el cheque para ir a comprar la comida. No, muchos se han portado mal, ¿verdad? En el pasado y usaban el dinero para ir a derrocharlo, ¿sí o no? En licor o en vicios, en bares o en drogas. Y cuando venimos a Cristo, gracias a Dios, se nos quita eso. Entendemos que el pecado nos ha cansado. Lo que quiero decirle es que Jesucristo
no es una válvula de escape como usted lo ha pensado. Jesucristo es el Hijo de Dios que nos ofrece vida eterna y nos lleva al cielo. Le preocupa que nuestros pecados nos separen de Él. Por eso Él da su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo vivamos eternamente. Aleluya. Entonces, este es el proceso que el Señor hace en nuestras vidas. Esto es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios nos ayuda a ser libres de estos pecados. En la iglesia nadie te juzga. Voy a hablar del contexto donde yo estoy. Aquí en el recinto nadie te va a juzgar. Siempre lo menciono y lo digo, la iglesia no es para eso. La iglesia es para restaurar a las personas. Ese es un llamado principal de la iglesia, es reconciliar a las personas con Dios. El otro punto es restaurar a las personas, llevándolos a que ellos encuentren una familia, encuentren una mano amiga dentro de la iglesia, donde las personas se encuentren abrazadas por nosotros y también por el Espíritu Santo de Dios. ¿Está aquí la iglesia así? ¿Tomaron mucho café hoy ustedes o vinieron muy, ¿cómo se llama? Muy saludables. Saludables es que hablan mucho y se ponen a saludarse y no termina el saludo. Nosotros debemos de recordar cuál es el sentido de la iglesia y avanzar en ese camino o en esa dirección para recordarnos a nosotros mismos que nosotros somos aquellos que le ofrecen esperanza al mundo. Pero en el mundo que vivimos está cada día más en decadencia por el pecado y necesitan conocer de la salvación y del amor de Dios. Aunque este mundo se resiste a la verdad de Dios, nosotros continuaremos en la labor de ser testigos del Señor, llevando a otros el mensaje de salvación. Nosotros tenemos el mejor mensaje que puede tener la historia de la humanidad, porque nuestro mensaje ofrece esperanza. Nuestro mensaje ofrece restauración a las personas. Nuestro mensaje trae incluso la sociedad es diferente por causa del evangelio. Mientras nosotros prediquemos mucho más, va a haber menos depresión en la sociedad. Mientras nosotros prediquemos del evangelio, van a haber menos personas que buscan suicidarse y quitarse la vida. Si nosotros predicamos el evangelio. Si nosotros continuamos en ser testigos de Dios, vamos a ver una sociedad saludable. A usted y a mí nos debe de dar dolor de que hay personas que están metidas en las drogas. A usted y a mí nos debe de dar dolor que haya personas dentro de nuestra sociedad que se estén divorciando. A usted y a mí nos debería de doler que hayan niños huérfanos o que el gobierno le esté quitando a ciertas familias algunos niños. A usted y a mí nos debería de dar dolor el pecado que pasa en la ciudad. Si a usted y a mí no nos duele
el pecado de otra persona, déjeme decirle, usted y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo y compadecernos de aquel que está siendo afligido por causa del pecado. Yo pienso que la iglesia en general se ha acostumbrado a vivir una vida un poquito flojita, en donde hemos descuidado el evangelismo, por ejemplo, en donde hemos descuidado el ser testigos del Señor afuera, en nuestro trabajo, en las universidades, en donde quiera que usted esté. Usted puede ser testigo de Dios contando lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida de los demás. Dios puede contra todo pecado y Dios puede traer y cambiar la vida de cualquier persona. Y cuando me refiero a traer, me refiero a que Dios puede traer bendiciones a esa persona. ¿Y sabe cuál es la primera bendición que esa persona recibe? Es el evangelio. Es que alguien le contó del evangelio de la salvación. Mis hermanos, el evangelio es digno de representar. Nosotros tenemos que recordar que anunciar sus virtudes es una labor de aquellos que somos hijos de Dios, de aquellos que somos pueblo de Dios, de aquellos que sabemos que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué qué? Muy bien. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una nueva identidad que el Señor nos da. Nosotros somos su pueblo. Fuimos adquiridos por el Señor a través de su sangre. Y ahora Él nos llama a que nosotros demos a conocer sus virtudes. Pero miren, esta carta del apóstol Pedro es un texto, de alguna manera, Dios trae al presente, es decir, en el Nuevo Testamento, queda escrita este pasaje, porque en la antigüedad el Señor se lo había dado a un pueblo al cual también había escogido. Y si vamos nosotros a Isaías 43, en donde el Señor les está hablando al pueblo de Israel y dice: Jehová, ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y empieza el Señor a decirle cosas como: no temas porque yo te redimí, te puse nombre. Y empieza a decirle, a tratarlo en un sentido de que ahora ese pueblo le pertenece a Dios. ¿Está aquí la iglesia? Le dice: mío eres tú. Ahora, regrese sus ojos hacia mí. Déjeme explicarle algo.
No es casualidad que tanto Isaías 43 como Segunda de Pedro, dijimos, o Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 tengan un sentido el cual se entrelacen en el futuro. Porque lo que Dios nos dice al nosotros ser su pueblo es que ahora nosotros le pertenecemos a Él. Mire, Dios tiene un sentido de pertenencia cuando Él nos habla. Él dice, mi hijo eres tú. Una cosa es cómo usted se sienta y una cosa es cómo Dios lo vea a usted. Usted para Dios es su hijo. Usted para Dios es su representante, su testigo. Así es como Dios nos ve. Y en la Biblia, en el versículo 10 de Isaías 43 dice, vosotros sois, dice, mis testigos. Mire usted, ¿testigos de qué? El pueblo de Israel había experimentado el poder de Dios. ¿Está aquí la iglesia así? Habían experimentado el poder de Dios. Ellos sabían de los milagros y de las maravillas, de cómo Dios los había salvado. Ellos sabían y conocían que con tal propiedad hablaba Dios de ellos, diciendo, este es mi pueblo, yo soy tu creador. Es decir, yo te hice, yo te formé, ahora eres mío, dice el Señor, parafraseando Isaías 43. Pero en el versículo 10, el Señor es mucho más específico de lo que quiere que el pueblo de Israel sea para todas las naciones. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es? Israel, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, escuche bien eso, ni lo será después de mí. Dice, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vuelve y repite, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois, vuelve y le repite, mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera el día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, pregunta, y escuche bien esto, ¿quién lo estorbará? Pregunta el Señor. De manera que Dios en el Antiguo Testamento le estaba pidiendo a un pueblo que fueran testigos de ese poder, que fueran testigos también de cómo Dios los salvaba. Lamentablemente el pueblo tomó otra dirección, pero mis hermanos, nosotros vivimos en una época quizás que no es diferente a la época de Israel, porque Dios sigue pidiéndonos a nosotros en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, en que nosotros seamos testigos y que contemos a los demás las virtudes de nuestro Dios y hagamos de nuestra vida personas que representan el evangelio a los demás. Pero yo digo, qué frustrante es estar en un lugar donde uno no se la cree, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué creemos en que, por ejemplo, las empresas grandes alrededor, ellos tienen una meta?
Las empresas grandes alrededor tienen una meta, no se la dicen a usted, obviamente. Ellos apuntan a que usted produzca miles de dólares en el día. Escuche bien, los miles de dólares que al final del día de su vida usted nunca se va a llevar. Está aquí la iglesia. Por tanto, usted trabaja y trabaja y trabaja y se afana y se afana y usted le da y le da y le da y le da. Y usted está trabajando y trabajando. Y la empresa sigue llenándose de dinero y de dinero y de dinero y producen. Y ellos cumplen su visión y ellos cumplen sus metas. Pero usted no cumple las de usted. Porque ciertamente yo soy malo para esto, pero soy malo porque digo lo que es. Ellos están ricos y usted está pelado, usted no tiene nada. Mira, todos están despedidos. El día de mañana usted va desanimado a trabajar por lo que el pastor le dijo. No, no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que invertimos en cosas que no valen la pena. Pero cuando nos miramos en la escritura, en donde Dios nos está hablando algo tan serio, no le ponemos atención o no vivimos el mensaje del evangelio. Porque a veces nos desanimamos o nos desaniman las cosas de la vida, ¿verdad? Nos desaniman la escasez, por ejemplo. Nos desanima lo que está pasando ahora con las redes. Bueno, las redadas. Y el miedo, y que anda no sé quién, y que ahora nos van a agarrar, y que no le va a agarrar nada, no le va a pasar nada a usted, tranquilo. Si usted no teme, nada debe usted, tranquilo, respire profundo. Dios lo guarda a usted. Si usted tiene antecedentes penales, se lo va a... Ahí sí... No, que yo tengo un DWI, usted va de regreso, ni me esté preguntando, ore por mí, pastor, usted por nada de portándose mal, lo van a matar para allá. Ya está. Pedí milagro. Porque es lo que pasa. O sea, pedís un milagro cuando ya la cosa, ya para qué. Pórtate bien, hombre. Pedí milagros de otras cosas. ¿Sí o no? Allá están en la frontera. Ay, yo te pido, ahora sí te voy a entregar mi vida, te voy a servir, te lo voy a entregar todo. Y cuando llega, ganaron los primeros 700 pesitos. Ahí tienen al pobre pastor orando. Ore por los de la frontera, por favor. Ore por los para que todos puedan cruzar, que todos crucen. Y el pastor está ahí. Señor, te pido, y Señor, te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y la oración llega y el Señor les da la bendición. Y luego salen de la frontera y se les olvidó que Dios existía. Y todas las promesas quedaron allá en la frontera. Es verdad, es que nosotros los hombres somos así. Si no nos estamos tronando los dedos, no buscamos de Dios. Y los cristianos han vivido o han tratado, intentan vivir una vida así, pero por eso es que no funciona el cristianismo. Porque no hacemos lo primordial, lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Está aquí la iglesia? Diga, sí estoy, pero no se enoje, pastor. No, yo no estoy enojado. Lo que menos hago es eso. Solo les hago bromas para que la agarren suave. El evangelio es digno de representarlo. Y nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo.
ser testigos del Señor, para contar sus virtudes. Yo no pienso que Dios es el Dios de una moneda. Porque si no, entonces vámonos para Europa, pues, porque allá euros y el euro vale más. ¿Sí me explico? Dios no es el encargado de una moneda. No, esas son cosas del gobierno. Dios nos bendice en donde nosotros estamos, si nuestro enfoque es primero el reino de Dios. Lo digo con propiedad. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás que usted necesita será añadido. Dentro de esas está la troca que usted quiere. Ahí está, va pues, por si usted piensa es que no va a decir, no, ahí va también la troca. Todo lo que nosotros necesitamos está en las manos de Dios. Pero no olvidemos cuál es lo primordial de predicar el evangelio y de ser testigos para que todo aquel que escuche del evangelio sea salvo por el Señor. Amén. Así que si usted quiere la salvación, haga esta oración con nosotros. ¿Salvos de qué? Podría preguntar usted. Pues vamos a hacer, si usted no tiene a Cristo en el corazón, la Biblia promete que usted va a ser condenado. Todo aquel que no cree, dice San Juan 3:17, ya ha sido condenado. Mas el que cree, ese tendrá la vida eterna. Y esa es la invitación que nosotros le hacemos. Nosotros predicamos este evangelio de la salvación para que las personas, el día del final de sus vidas o al final del mundo, las personas sepan que tuvieron de esta vida eterna estando aquí. Así que este es un buen momento para que usted entregue su corazón a Cristo Jesús y le diga, Señor, yo te pido que entres en mi corazón. Te ruego, amado Dios, que perdones mis pecados. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor. Amén y amén.